básicamente entendí la lógica del copy, Ok, que no es otra que, esto es el mensaje. Entonces uno lo que tiene que hacer es generar tensión, generar tensión como que se está por romper y después aflojar. Entonces generas esa tensión diciéndole al cliente o mostrándole los puntos de dolor, tocando esos puntos y después le aflojas mostrándole que en realidad la solución, vos tú lo le tienes. podés ofrecer la solución. Daniel Solís. ¿Cómo estás, Dani? Buenas noches, ¿cómo estás? La verdad Todo bien que por acá, un todo gusto, tranquilo. un gusto hablar con vos. Vi No, el gusto. los podcasts ahí que tenés grabados y la verdad que sos un referente en el área. Que Así que va. muy contento de estar acá, me siento un privilegiado. No, Así muchachos, que feliz. yo estoy súper emocionado. eh, particularmente, vamos a hablar de muchos temas bien interesantes que a mí me llaman muchísimo la atención. Primero que todo, Dani, gracias por acompañarme, gracias por estar aquí. Para las personas que de repente se están conectando y le hayan dado clic al thumbnail para ver este contenido, hoy vamos a estar hablando con Daniel Solís. Daniel es creador de contenido, pero hace marketing, hace copywriting, tiene su propia agencia, hace un montón de cosas que yo creo que en el siglo XXI, en esta época digital, son bien importantes y vamos a estar hablando de todo eso. Pero antes de entrar a la caña buena, a la cosita que todos estamos locos por hablar, Dani, a mí me encanta siempre que los invitados un poquito se introduzcan y más que introducirse me cuente cómo empezó, cómo esta historia empezó, cómo estudiaste esto, te diste un cantazo con esto, fue suerte, cómo ese intro, ese inicio, cómo todo comenzó. Perfecto. Bueno, digamos, vengo de un barrio muy humilde que se llama La Boca, cerca de la cancha de Boca, es un club acá en Buenos Aires, en Argentina, que es número uno. Ujú. Eh, Imagínate, en mi casa digamos, en ese barrio venían los europeos, ¿no? Ujú. Hace más de 100 años, y caían y en ese barrio era pintado con la pintura que sobraba en los barcos. Oh, Entonces, wow. claro, vos tenés una pared amarilla, otra azul, otra roja, la Tienes un ventana. arco iris. Sí, es una cosa de loco. Es una cosa de loco. Es arte, puro arte, ¿no? Es más, el piso también. Es todo con adoquines, uno de cada color. Ar- Literal, Arte literal. accidental. Sí, total. Así que bueno, vengo de este barrio humilde que es Trueno, un cantante también es de ese barrio, no sé si lo tenés. Ah, Trueno, sí, 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 sí. Yo soy súper fan del freestyle, de Bien. FMS, de Red Bull. Yo, Ah, muchacho, yo también. podemos estar hablando Amo, rato de eso. amo. Bueno, en los videos de Trueno aparece ahí mucho del barrio. Además, Trueno era Súper. compañero de la escuela de mi hermano, en la Ah, qué primaria. cool. Sí, iba a mi Wow, casa, todo. qué Entonces, cool. bueno, vengo de ese barrio que lo destaco porque es muy difícil. Digamos, La Boca tiene como una cultura muy propia, muy particular, que es muy humilde, es muy difícil a veces Ujú. el entorno, ¿no? Un entorno Ok. donde te rodea mucho el tema de las adicciones, la delincuencia, pero a su vez también hay una parte donde que es positiva, que es arte, como te decía, está la música, hay iglesias. Entonces, bueno, yo nací en ese barrio, en mi entorno muchos problemas, rodeado de esos problemas, pero gracias a Dios nunca caí en nada de eso. Pero mi principal problema fue encontrar mi propósito en la vida. Decir, bueno, ¿a Ujú. qué me dedico? Porque tenía como un problema de identidad, decir, mis referentes que eran mi padre y mi madre no tenían como una carrera, ellos estaban separados, nosotros nos habíamos quedado prácticamente en la calle cuando yo tenía 15, 16 años y no tenía como algo de dónde agarrarme. Entonces, Ujú. bueno, no sabía qué estudiar. Entonces me pongo a estudiar trabajo social, que era como para ayudar a los chicos del barrio, de las adicciones y todos los problemas que yo veía. Me di Ajá. cuenta que no era lo que me gustaba. Me pongo a estudiar música, me pongo a estudiar piano por muchos años Ok. y me iba muy bien. Produje a algunos artistas, toqué en coros. Yo creo que tuve éxito porque podía vivir de la música, Ujú. pero sentía que por ahí no era, en lo económico no me terminaba de cerrar y después yo a su vez trabajaba en una empresa
de mantenimiento y construcción, que era ayudante de pintor. Entonces necesitaba algo más y hablando con un amigo que es consejero en finanzas, me dice, Dani, yo te aconsejo que te cambies de carrera, que dejes la música, aunque te gusta, a mí también me gustaba, pero que te puedas estudiar administración de empresa, algo que puedas crecer en la empresa donde estás. Y le hice Ujú. caso. Me puse, para mí fue un golpe porque venía estudiando tantos años y otra vez dejar la carrera, pero me puse a estudiar administración de empresas, ahí descubro el marketing y una vez que encontré marketing, o sea, me fasciné, me volví loco, porque en realidad era lo que toda la vida me había gustado, pero no sabía que se llamaba así. Vale. Eh, Había leído el libro de Padre Rico, Padre Padre rico, pobre, Pobre, pobre. sí, había Sí. leído ese libro. Después, bueno, empecé a leer un montón de libros, o sea, siempre me fue bien estudiando, siempre fue muy Ujú. aplicado, pero cuando encontré el marketing, nada, me volví loco, me empecé a comprar todos los libros de marketing, los de Kotler, hasta el último de Kotler, y bueno, hice la carrera, que en realidad no terminé la carrera por un tema de que estaba ya muy desactualizado de los trabajos de hoy en día. Entonces, Ok. digamos, hice 2, 3 años de la carrera de comercialización, que es marketing, y Ujú. después me puse a estudiar todo marketing digital. Y bueno, mientras trabajaba en esta empresa, empecé a crear contenidos en Instagram, a compartir todo lo que iba aprendiendo y nada, ahí al poco tiempo ya es donde apareció la magia de lo que es crear contenido y de lo que es tener una marca personal, ¿no? Ok. Ahí apareció eso que fue sorpresa tras sorpresa, porque, digamos, si bien había estudiado, había leído más o menos 8 o 10 libros de marca personal en ese momento, no sabía que iba a tener tanto impacto el hecho de tener una marca personal en las Ujú. redes sociales. Así que después de la pandemia, creo mi marca personal, empiezo a crear contenido y al poco tiempo renuncio a esta empresa donde en ese momento llegué a 15 años, había llegado al lugar más alto en la parte de administración, ya era la mano derecha del gerente general de la empresa, y renuncio y bueno, y me pongo mi propia agencia y me pongo a trabajar para mis clientes que ya tenía en ese momento un montón. Eso es como Ok. tuvo un resumen de mi vida completa y como Ajá. de emprendimiento, digamos, de cómo llegar a las redes sociales. Eh, Dijiste un montón de cosas y hay tres en particular que tengo apuntadas aquí porque quiero tomar. Dale. Una es crear contenido, otra es marca personal y la Sí, tercera que le acabas de decir es brincar de una agencia a freelance, o sea, hacer como quien dice tu propio jefe y montar tu propio kiosco, como dicen aquí en Puerto Rico. totalmente. Vamos primero a hablar de ese brinco, para ver si las podemos coger en el orden lógico. Bien, Vamos a hablar de ese brinco porque me dijiste que brincaste cuando ya tenías clientes. Háblame un sí. poquito de eso, háblame de cuál fue el mindset para dar el brinco. ¿Era algo obvio porque estaban llegando un montón de clientes o era una cosa un poquito scary, como que había un miedo de ¿será que me van a llegar? ¿Cómo, eh, un poquito la intención detrás de esta pregunta es que yo sé que hay muchas personas que muy probablemente están en esa misma posición, en donde quizás para una persona que tiene un montón de clientes es más obvio el brinco, pero para una que no tiene tantos quizás da un poquito más de miedo. So, háblame un poquito de esa etapa y de ese brinco, a ver si de repente, para personas que de repente estén en esa posición, le puedes ayudar algo. Perfecto. Mira, hay la ley de Pareto, la del 80-20, que dice Ujú. que el 20% del esfuerzo que uno hace, digamos, te trae el 80% del resultado. Y hay libros hoy en día, ya hay libros que te hablan del 20% de ese 20%, ya es una locura, ¿no? Ok. Pero yo lo que hice en ese momento fue pensar, o sea, aplicar esa ley de Pareto real, porque yo trabajaba 10 horas por día de lunes a viernes en la empresa. Salía Ujú. de la empresa y en el día me quedaba más o menos 2 horas para emprender. Entonces, en esas 2 horas yo creaba contenido y, digamos, iba construyendo mi marca personal en redes. A los 3 meses ya me empezaron a surgir clientes. Ok. Entonces, yo creo que el poder también en lo que me hizo pegar el salto fue decirle que no a un montón de clientes que no eran mi cliente ideal. Por ejemplo, habían pequeños emprendedores y yo sabía que
iba a tener que tener cientos y cientos de esos emprendedores para poder sostenerme a mí y a mi familia. Entonces yo Ujú. le dije que no a todos esos. Sin embargo, les di talleres, les di cursos, no es que no los ayudé, los ayudé. Pero cuando empecé ya a tener clientes que eran mi cliente ideal, que ya me podía sostener, que yo ya podía aportarles valor a ellos, ahí yo ya empecé a tener más o menos 6 7 por ahí. Seguí trabajando en la empresa por casi un año. Me di cuenta de que era sostenible, digamos que esos clientes estaban felices, me recomendaban todo. Mientras seguía trabajando en la empresa, fui armando un equipo paralelo de diseñadores, de Ujú. copywriter, de todo. Y ya tenía mi agencia y seguía en la empresa. Y en las 2 horas que trabajaba por día, ganaba casi 10 veces más que en la empresa, donde tenía el puesto más Wow. alto. Y Ok. es más, sostenía un montón de familia de todo el equipo que tenía. Entonces, Ajá. nada, faltaban 2 meses para que nazca mi hijo también. Eh, y digo, nada, ya está, yo renuncio, quiero pasar tiempo con Sí, mi sí, sí. familia, con mi hijo. Es un salto, lo sé, pero ya hace un año que lo vengo haciendo y me va bien. Y ya tengo también un colchón, tengo ahorros, así que Ujú. me lancé a la pileta y ahí empecé a emprender y renuncié. Nadie lo podía creer porque yo estaba cómodo, tenía como más de 100 personas a cargo, estaba feliz, la empresa, todos me veían Ajá. chocho, delegaba, armaba equipo. Y todo lo que aprendí en la empresa, de lo que es gestión, de lo que es liderazgo, todo eso también lo empecé a aplicar en la agencia, ¿viste? Yo, por ejemplo, seguía obras millonarias de mucho dinero, entonces tenía que Ujú. seguir todos los estados de las obras, contratar, digamos, bueno, otras empresas para que trabajen con nosotros. Tenía mucha experiencia en entrevistas. Entonces, bueno, todo eso lo empecé a aplicar en mi agencia, en las Ujú. entrevistas con clientes, en contratar personas, en crear equipo. Y así fue que yo directamente salí de relación de dependencia a crear mi propia agencia y a trabajar. Así que no tuve el privilegio de ser empleado en otra agencia de marketing, porque yo hoy le digo a los chicos que trabajan conmigo, o sea, son privilegiados porque acá se pueden equivocar, pueden Ujú. aprender, si no saben algo pueden preguntar, o es más, yo a veces compro cursos y se los doy a ellos, miren, compré este curso, pero bueno, nada, se dio así y la verdad que re bien, estoy muy, muy contento, tengo muchos casos de éxitos, me recomiendan, así Ujú. que espectacular. Ese fue como el salto que di. Qué bueno. Genial, genial. Dijiste algo que me parece bien interesante, que es lo del 80-20. Y, y yo sé que es real, porque yo he visto personas y conozco personas que they work smarter, not harder, ¿sabes? Ellos trabajan más inteligentemente, no más fuerte. So, básicamente 100%. aprovechan ese 20% y producen el 80%. Yo por alguna razón soy al revés. No sé por qué, siempre lo he sido así, siempre he sido una persona que a la hora de... Se me hace muy difícil estrategizar, se me hace muy fácil empezar a trabajar y trabajar rápido y fuerte. Y de repente trabajar mucho, trabajar largas horas, pero no necesariamente con una meta muy clara. Eh, para personas que de repente son así como yo, que de repente lo que necesitan es sentarse 2 minutos a pensar las cosas antes de irse, pero mira, embocado por ahí para abajo. ¿Qué, qué le puedes recomendar para que este 80-20 haga sentido? Porque si tú me Bueno, preguntas a mí, y sorry de que sigues tirando la pregunta, no, pero tranqui. si tú me preguntas a mí, esa posición de trabajar en una agencia que de repente, o en un trabajo en donde te dé la comodidad de tu poder tener un techo, tener comida, estar tranquilo y trabajar en tu negocio por el otro lado, suena ideal en sentido de si yo puedo ese 20% maximizarlo y llegar al punto como tú llegaste de hacer el cambio, pues, pues es ideal en muchos sentidos porque puedes hacer lo que acabas de decir, que es que no tienes que coger a todos los clientes. Tú seleccionas los que quieres, seleccionas los que van a crecer tu negocio, seleccionas lo que llaman los big whales, las ballenas grandes. Sí, So, total. ¿qué nos puedes recomendar? Mirá, el proyecto más importante que tenemos en la vida somos nosotros mismos. Sí. Entonces, digamos, si yo en la empresa trabajaba 10 horas y daba todo, yo decía, si yo con las ganas que trabajo en esta empresa y que la verdad que le metía mucha gana, mucho esfuerzo,
Si yo llego a meter 2 horas de mi vida, aunque sea mi propio proyecto, estoy seguro que le va a ir bien. Porque yo sé cómo trabajo. O sea, me pongo y soy una máquina, o sea, me obsesiono. Y Sí. después, por otro lado, el hambre. O sea, yo tenía hambre de crecer. Sentía como que había desperdiciado muchos años de mi vida estudiando carreras que no tendría que haber estudiado, o que, digamos, por ahí la gente de mi alrededor decía, no, como que no creo que llegues muy lejos porque naciste en un barrio humilde, acá nadie se destaca. Y yo, no, al contrario, como nací, como digamos, la vida me tocaron cartas malas, vamos a decirlo, de nacimiento. Al contrario, en esas cartas voy a tratar de hacer lo mejor posible. Entonces, Ujú, digamos, en tu caso o en esos casos, es decir, tu propio proyecto, tu proyecto personal, tiene que ser más importante que el proyecto de otro. Porque si no estás trabajando las 10 horas para el proyecto de otra persona. Está bien, te mantiene, te da de comer, pero te tiene que dar más hambre tener tu propio proyecto. Y aunque no lo creas, yo lo veo, por ejemplo, todo el esfuerzo que le metes al podcast y todo lo que haces es tremendo. O sea, no lo hace cualquiera. ujú, Entonces, ahí se ve que en realidad las ganas, el hambre que tenés, simplemente es trasladarlo por ahí a otros proyectos que vos quieras hacer crecer. En mi caso era esto, era tener mi propia agencia, crecimiento económico para ser independiente, tener tiempo. El libro que nombramos, El Rico, Padre padre, Rico, pobre. Padre Pobre, habla de TDO como tiempo de otro, ¿no? De usar el Ujú, tiempo de otros. Entonces, eso, digamos, te habla de poder gestionar el tiempo de otros, de poder liderar equipos y de poder también en esto de delegar, saber cómo delegar y saber cuándo soltar más, cuándo apretar. El liderazgo es todo un arte, ¿no? Entonces, cuando ujú, uno aprende de liderazgo, de poder trabajar con otros y darles el trabajo y compromiso de que lleven el trabajo de uno, bueno, ahí ya te empezás a ocupar simplemente de las cosas que te dan resultado. O sea, yo hoy en mi agencia no puedo estar escribiendo los copy, o sea, haciendo cosas que las sé hacer, la hago muy ujú, bien, prefiero que la haga otro y por ahí le cuesta un poco más o le lleva un poco más de tiempo y después yo corregirlo o, o ir enseñándole, pero yo necesito ocuparme de las cosas que me van a dar mejor beneficio, los mejores resultados. Así que yo creo que es por ahí, es hacer por ahí un listado, decir, bueno, quiero lograr mayores eh, resultados en estas áreas y listo, empezar a enfocarme en los aspectos que mayores resultados me van a dar. Hablaste de marca personal y de creación de contenido. Vamos a, vamos a hablar primero de la marca personal. Mm. Eh, ¿Qué tú entiendes que es una marca personal? ¿Cómo? Porque cuidado y tengo toda la información mal en mi cabeza. Que yo sé que la marca personal ha existido durante muchísimo tiempo, pero creo que es algo que más recientemente se ha hecho popular en las redes sociales recientemente. Eh, Donald Trump, Elon Musk, ¿sabes? Todas estas personalidades que representan lo que es una marca personal, pienso yo. Eh, ¿Qué tú entiendes que es una marca personal y cómo tú empezarías a crear una? Perfecto. Permiso, ¿se puede tomar mate en el podcast? Ay, bendito, lo que tú quieras. Si Recolgado. nosotros no, si no estamos ni monetizando todavía. Ahí está, soy muy matero, yo me puse el No, no, matecito acá. tranquilo. Mirá, bueno, justamente acá en Argentina ahora ganó un presidente que se llama Milei. No Ajá. sé si lo tenés visto, pero se ve muy clara la marca personal de él, al igual que Camilo, el cantante. Ujú, En realidad, digamos, hay cosas de la marca personal que son hacia afuera y otras hacia adentro. Cuando yo digo que empecé a trabajar mi marca personal, significa que comenzó un proceso de autoconocimiento. En la pandemia fue justo ahí donde hice el cambio a estudiar marketing, a conocerme a mí en realidad, qué es lo que me gustaba de chico, cuál era mi pasión. Bueno, en realidad una marca personal se construye de adentro hacia afuera, solo ujú, que a veces lo vemos como si fueran las personas dibujitos animados, simplemente personajes, pero en realidad cuando más nos conocemos y sabemos, digamos, quiénes somos y la huella que queremos dejar en las otras personas y en el mundo, bueno, ahí es donde empezamos a construir, digamos,
esa impronta, digamos, y esa huella que vamos a dejar, que puede ser en el mundo físico, pero también en el mundo digital. Y Ujú, esa huella, digamos, hoy en día, lo clave es que se puede dejar a través de la creación de contenido. Cuanto más valor le aportamos a los otros, más importante se hace nuestra marca personal. Entonces tenemos que saber detectar em, por qué cosas somos más valorados por las personas. Entonces, ¿qué nos hace más fuerte a nosotros? ¿No? Entonces yo lo defino así, como que es la huella que dejamos en las personas, en el ujú, mundo, y la manera de hacerlo es a través de la creación de contenido. Previo a eso nos debimos haber conocido para saber qué queremos transmitir, ¿no? ujú, Pero vos fíjate que hay, por ejemplo, está como súper comprobado de que en realidad lo que decimos, en realidad, o lo que decimos que necesitamos, no siempre es así, ¿viste? ujú, Por ejemplo, yo puedo llegar a pensar algo o a querer algo, pero en realidad mis acciones se comportan de otra manera. Entonces, digamos, descubriendo la marca personal de uno, es que en realidad vos decís, bueno, hay una parte hacia adentro y otra hacia afuera. Y tratar de conocer esas dos partes, ¿no? Como que, y a partir de ahí armar la estrategia de decir, bueno, esta marca personal tiene que ver más con un arquetipo, ponele de Jung, tiene más que ver con estos colores, lo puedo mostrar más de esta otra manera. Y después hay ujú. muchos libros de marca, ¿sí? De marca personal, que hablan de ponerle nombre a Sí. todo, a todo, a siglas a todo. Por ejemplo, el mate, no sé cuánto, auriculares, no sé. O sea, vos si le vas poniendo nombre a todas las cosas, poniéndole eslogan a todas las cosas, bueno, ahí vas construyendo como todo eh, un ecosistema de lo que es tu marca. Y por otro lado, yo considero que hay activos en la marca personal. Por ejemplo, tener Ujú, un podcast es un activo. Es algo que a vos lo vas a ir subiendo, lo vas teniendo, y eso te va a ayudar a ganar audiencias, a ser más reconocido, a que tu mensaje se expanda. Si sos músico, tener muchos discos o ujú, tener seguidores. Entonces, bueno, ahí está uno también, en mi caso, por ejemplo, ayudo a construir esos activos a otros que quieran tener su marca personal. Ayudo también a definir todo ese proceso de, de personal branding, sería, ¿no? A encontrarse con ellos. Muchos me dicen, parece una sesión de psicología, ¿no? Pero a veces son preguntas, sí, porque son preguntas, bueno, cuál es tu visión o cuál es la historia que Ajá, querés contarle al mundo? Y si querés que ajá, sea ajá, real o querés que sea ficticia o partes real y partes no. claro. Entonces todo eso va creando como esa marca. La marca no tiene que ver con el logo, la marca personal. Ajá, Es ujú, más, el otro día estaba viendo unos informes de marketing para el 2024 y, ujú, y la tendencia va a ser a mostrar una botella de cerveza y la tendencia va a ser que no se vea la marca, que se vean los ingredientes. ¿No? O ujú. sea, esa va a ser como una tendencia para el año que viene, que no se van a ver las marcas, sino que las publicidades se van a dar vuelta para ver los ingredientes que van a tener por todo un tema de, bueno, de saber lo que estamos consumiendo, ¿no? Sí, sí, Pero transparencia. sí. Y después la marca personal también se potencia con nuestras debilidades, ¿no? Uno crea, ay, no sé, por ejemplo, hay un personaje, Nick, no me acuerdo el nombre, que le faltan las Ujú, extremidades, que es speaker, y su marca personal se basa en eso, en su debilidad, o en historias de superación, personas que han ido a la ujú, guerra, que superaron grandes catástrofes, eh, que muchos por ahí sufrieron violencia y lo superaron y pueden ayudar a otros. Entonces a veces tendemos a ocultar nuestras debilidades ujú. para parecer como más fuertes, pero en realidad es al contrario, es cuanto más las mostramos, más nos mostramos vulnerables, podemos ayudar a un montón de gente desde ese lugar. Y Claro. todo para el mismo fin, para dejar huella. Porque recordemos que marca viene de fuego, ¿no? De cuando a la vaca le ponían, la marcaban a fuego, Literal. y Ujú. ahí viene. Entonces, ¿qué nos diferencia de otra vaca? Bueno, esa marca. Literal. En mi caso que estoy Qué gordito. buena. Oye, pero Dani, voy a jugar un poquito el papel del villano. Dale.
¿Por qué es importante conocernos a nosotros mismos por dentro, saber quiénes somos, conocer esa marca personal, las fortalezas y las debilidades, cuando yo pudiera argumentar que lo importante es lo que, por ejemplo, si tú estás enseñando de marketing, la información de marketing? Yo pudiera argumentar porque yo quisiera saber si Dani se peina o tiene espejuelos o si Dani pasó una niñez fea. A mí lo que me interesa es saber cómo vender más o cómo mover más mi negocio, ¿sabes? ¿Qué poder tú entiendes que tiene reconocer esa fortaleza y esas debilidades para una marca personal para impulsarla? Buenísima la pregunta. Em, para mí tiene que ver justamente con profundidad. Una marca cuando tiene, cuando tiene historia, cuando tiene esa parte de introspección, de autoconocerse, tiene profundidad y tiene también como una base. Son los cimientos en los cuales lo otro se puede plantar. Si no tenés esa profundidad, hay otras personas, justamente es un buen pie, porque fíjate que en lo que sucedió en la pandemia, querías contratar a, no sé, X persona, a alguien que te pinte en tu casa. Pintores hay un montón, Ujú. pero por ahí si vos tenías un TikTok donde contabas tu historia de que te quedaste sin trabajo, que empezaste a emprender, contás tu historia personal, empezás a mostrar tus trabajos y quedan buenísimos. Los clientes quedan satisfechos. O sea, y empezás a mostrar un montón de casos de éxito en tu cuenta personal. ¿Y vos a quién vas a contratar? ¿Al pintor de TikTok que te cobra Claro. lo mismo que al que hay un panfleto en la puerta que dice pinto tu casa? Y yo Ujú. contactaría más al de TikTok, ponele, porque me da más confianza, ya conozco toda la historia de la persona. Obviamente, lo que yo quiero es que venga a pintar mi casa. No me importa todo su trasfondo, pero ese trasfondo le dio el peso, le dio la base para que él pueda contar que pinta. Entonces yo creo que tiene que ver con los cimientos de una marca personal. La gente quiere la pintura o quiere el agujero en la pared, pero lo Ujú. otro es importante porque le da profundidad a la marca. Algunos sí quieren saber la historia y le da también los cimientos para poder apoyar todo lo otro, para Sí, diferenciarse de la competencia, ¿no? hasta cierto punto es lo que te da seguridad, o sea, lo que al cliente le da una seguridad de que sí va a hacer su trabajo, porque dentro de todo no es una compañía que no tiene cara, es una persona que estás viendo, que está en las redes sociales, que está compartiendo su trabajo, so, hasta cierto punto, dependiendo cómo es el tipo de contenido, el prospecto cliente puede decir, ya yo lo conozco porque es que he visto tantos videos Sí, de él, so, hasta cierto punto es como cierras ese gap de confianza entre, y exacto. mayormente hoy día en una sociedad en donde todos los websites son un posible scam, cualquier página de Facebook que tú te metas puede que te cojan de idiota, ¿sabes? So, de Sí, repente, eso de que con la marca personal creas seguridad hasta cierto punto en la mente de un posible cliente, creo que es muy valioso. Además, sí, y esto para terminar, que esto yo lo escuché hace un tiempo atrás y siempre se me ha quedado. No hay mejor manera de diferenciarte en un mercado saturado que siendo tú, porque no hay nadie totalmente. como tú. No hay nadie como tú. O sea, hay personas que le pueda gustar exactamente lo mismo que a ti te gusta, pero tú eres único. Así que qué mejor manera de ser diferente que siendo tú. Qué bueno, qué bueno. No, me encanta y eso tiene que ver con ser protagonista, ¿no? Decir, bueno, Ujú. yo soy pintor, hago lo mismo que el otro, o me diferencio y realmente soy protagonista y decido qué es lo que quiero que aparezca en las redes sociales cuando me buscan a mí, qué es lo que quiero que se diga de mí. O sea, yo voy creando ese propósito, yo voy creando, digamos, y construyendo mi propia historia y lo que la gente Ujú. quiero que diga de mí. Obviamente hay un montón de opiniones, después está el tema de reputación, pero digamos, uno toma las riendas de su vida para decir, yo soy esto y voy a construir esto. Súper. So, ok. Creo mi marca personal después de conocerme, saber cuáles son mis valores, mis debilidades, qué es lo que Sí, voy a enseñar en las redes sociales y qué es lo que le voy a enseñar al mundo. Trabajo en mi identidad y estoy listo para empezar a crear contenido. ¿Cómo, cómo empiezo a crear contenido? Porque
hace un tiempo atrás yo escuché algo con un entrevistado que tuvo hace un tiempo atrás que me dejó, me tiltió, porque es cierto, que es que él me decía, tú puedes estar creando contenido todos los días subes un pedazo de contenido, y si tu estrategia está mal, no vas para ningún lado, ¿sabes? Estás Eh, todos los días haciéndolo mal. Tienes que asegurarte sí, de si lo vas a hacer, todos los días hacerlo bien. Que viene de nuevo al 20-80. Asegurarse de que ese sí. 20% lo estás haciendo bien para, para aprovechar ese 80. De nada vale que le metas 3, 4, 5, 10 horas al día si estás por el camino equivocado. Así que creamos marca personal, estamos listos para crear contenido. ¿Cómo yo debería crear contenido? Mira, una manera de empezar, de ganar tiempo, en realidad, es aprovechar los errores de los otros. Entonces, Vale. por ejemplo, yo a mí lo que hice fue esto. Digamos, en ese momento no sabía mucho de creación de contenido, sí de marketing, pero de crear contenido no, porque estaba arrancando. Había leído Ujú, muchísimo, pero no tenía eso de la práctica. Entonces lo que hice fue agarrar, analizar a muchos creadores de contenidos, fijarme los más exitosos. Dentro de los más exitosos me fijé los que tenían un estilo que a mí me gustaba. Por ejemplo, hay personas que hacían video, otro podcast. A mí me gustaba escribir, como que sentía que, como estaba 10 horas en la oficina, ujú, no podía ponerme a grabar videos, pero sí podía ponerme a escribir. Entonces me fijé los que hacían carruseles, los que hacían un contenido que yo podía hacer y qué estilo usaban, cómo se manejaban, el lenguaje que utilizaban, y empecé a tratar de imitar a esos. O sea, tenía dos o tres, máximo tres, de los mejorcitos, digamos, de lo que mejor le iban. Y traté de imitar lo que ellos hacían, y a partir de esa imitación empecé como a entender la lógica detrás y a aprender, digamos, de todo lo que ellos iban diciendo y haciendo. Entonces, a veces decimos, ah, no, yo no quiero ver lo que hace nadie, quiero tener mi estilo propio y nos ujú. mandamos. Pero otro ya pasó un año buscando un estilo, probando cosas y ya le empezó a funcionar algo. Entonces, como que nuestro punto de partida por ahí tiene que ser donde están hoy otros creadores, digamos. Entonces, bueno, a mí me sirvió mucho eso, ver lo que hacían otros y a partir de ahí empezar a copiarlos, a tratar de entenderlo y a partir de ahí sí ya le ponía mi propio toque personal. Pero eso es lo que fui haciendo. Y a la hora de crear contenido, y esto puede ser súper controversial, así que prepárate. Dale. A la hora de crear contenido, ¿tú eres fanático de buscar qué es lo que funciona, que ya está establecido y emularlo? ¿O buscar temas en particular y desarrollar algo completamente nuevo de cero? Sí, en realidad un poco de las dos cosas. Al Ok, te... principio, cuando arranqué, trataba mm, de eh, buscar mis propios temas. O sea, ok. copiaba como el estilo de otros, más o menos la tipografía, los colores no, había elegido los míos, pero más o menos dónde Ujú, ponían los elementos, todo, cómo creaban los copies. Intentaba copiarlos, pero las temáticas, estaba con mi temática, con libros que había leído, resúmenes de libros, cosas de la universidad y todo eso, pero es un esfuerzo muy grande eso. O sea, crear contenido es un esfuerzo muy grande. Entonces ahí es donde aprendes a curar contenido. Es ujú. decir, a tomar contenido de otro, lo transformás, después podés llegar a copiar contenido, le das el crédito al otro y otra parte sí vos la creás. Entonces como que en esa estrategia que vas armando tenés un mix de contenido que todo va a tener tu impronta, pero sí vas a tener contenido curado, copiado y contenido original. De eso mismo quería hablar porque te lo juro que no sé en qué parte de la verja de la decisión estoy ubicado. Porque creo que entiendo a los dos, pero no tengo... Estoy como en el gris. Y te explico. Hay personas que crean un pedazo de contenido 100% original, aunque Sí, pudiéramos argumentar que la originalidad no existe, que es simplemente una mezcla de muchas cosas que has visto durante tu vida. Eso es total. otro tema, es otro tema. Sí, sí, Pero, digamos, hay una persona diseñador, porque esto pasa mucho en el ámbito del diseñador, porque somos muy, no quiero decir orgullosos, pero nos da mucho valor
decir que hacemos las cosas de cero porque somos creativos, nos gusta crear. So, digamos que creamos un pedazo de contenido y el pedazo de contenido, estoy rambling, se llama 5 tools o herramientas para adelantar tu trabajo y nombran las 5 herramientas y es un carrusel con 5 slides y al final tienes el call to action. Chévere. Sí. Está el pensamiento de yo cojo ese carrusel y cojo exactamente las 5 herramientas y yo escribo lo que yo pienso de ellas, lo dibujo diferente, lo hago diferente y ese es mi pedazo de contenido. Y eso para algunas personas lo transformé lo suficiente para que sea diferente. Para otras personas eso es 100% te copiaste de mi carrusel. Claro. ¿Dónde en ese intermedio estás tú? ¿Cuál es tu opinión? Buenísima, es muy buena la pregunta, ¿eh? ¿Sabés lo que yo hago? Es, en realidad, copiar el problema que está resolviendo el otro. Por ejemplo, Oh, ok. es distinto, ¿eh? Es distinto. Por ejemplo, 5 herramientas para, ¿qué habías dicho? Para hacer, Para agilizar tu proceso creativo, por ejemplo. para procesar, digamos. Entonces, ¿el problema cuál es? Que quiero agilizar el proceso creativo. Entonces yo voy a contar mi experiencia sobre eso, mis 5 herramientas o 3, pero desde mi experiencia. A ver, puede haber alguna Vale. que sea igual que la de otro, por ejemplo, usar Trello. Y sí, más o menos uso Trello, pero en realidad lo que voy a copiar es el problema que soluciona el contenido del otro. El problema lo copio y después le doy mi impronta, o sea, cómo yo hago las cosas. Y sí, yo uso Trello o tengo un listado de tareas que voy siguiendo en el día. Después uso la regla 80, 20-80, que es la ley de Pareto. Y al final del día hago un check de lo que hice, una conclusión para cosas de mejora y listo. Entonces, bueno, lo que hago es eso. O por ejemplo, herramientas para crear contenidos. Y bueno, yo voy a poner la que yo uso, ¿no? 7 herramientas para crear contenido. O herramienta de inteligencia artificial. Y yo pongo la que yo uso, no voy a poner las Claro. que. Pero sí, me inspiro en el título del otro, en lo que el otro puso. Y a veces coinciden, pero muchas veces no, digamos, ¿no? Pero sí, copiar tal cual y pegarlo en mi contenido, eso para mí sí es como es copiar en realidad. Por lo menos debe cambiar una, aportar algo, yo aportar algo. Si no me siento que estoy copiando literal ahí. Sí. Copiar el problema que estás solucionando. Qué bueno es eso. No lo había visto de esa manera. Me parece genial, porque al final eso es lo que estos carruseles, estos reels, este contenido educativo o educacional es lo que está tratando de hacer, solucionar un problema. So, a la final me hace mucho sentido que en vez de copiar exactamente las 5 herramientas o los 5 tools o los 5 AIs o lo que sea, tratar de buscar cuál es el problema que esa persona está solucionando y luego, como eres una marca personal que vienes de lo que tú sabes, de lo que tú conoces, de tu experiencia, pues entonces compartes el cómo tú has solucionado ese problema. Sí, Genial, 100%. me parece genial, me parece genial. Bueno, Ok, una cosa es crear contenido, otra cosa es marketing. Tú haces sí. las dos. Tú, porque sabes marketing, creas contenido particular. ¿A qué voy con esto? ¿Qué del marketing yo como diseñador, por ejemplo, o sea, qué del marketing yo como diseñador puedo aprovechar saber que ya tú sabes porque sabes de marketing y lo usas en tu contenido? ¿Me explico? Sí, sí. ¿Qué vos como diseñador, qué cosas de marketing como que deberías saber, digamos? Sí, sí, exactamente. Muy buena la pregunta, es muy buena. Fíjate que el marketing es tan amplio y tiene tantas ramas. A mí lo que me gusta mucho es todo el tema de neuromarketing, ¿viste? Ok, me Por gusta. ejemplo, Neuro, eso eh, es cerebro, psicología, cómo sí, las personas claro, toman decisiones. totalmente. Vamos a hablar de eso. Y volvemos un poco al principio que, viste que dice, el 85% de las decisiones de compra o las decisiones se toman de manera subconsciente o inconscientes. Y solo el 15% se toman de manera racional. Es decir, si los 3 cerebros, digamos, que se plantean el neuromarketing, que en Ujú, realidad eso lo planteó un neurocientífico
para explicar más o menos cómo funciona el cerebro, no es que funcione a rajatabla separados, pero sí funcionan un poco así. Nos sirve de ejemplo. Viste que tenemos el cerebro reptiliano que se encarga de la supervivencia. Después Ujú. tenemos el límbico que se encarga de las emociones. Y tenemos el neocórtex, que es la parte racional. Y en realidad, según lo que dice neuromarketing, tomamos las decisiones con el reptiliano y el límbico, ¿no? O sea, con la parte de supervivencia y la parte emocional. Y después el racional justifica las La decisiones lógica que por la toma. puerta. Claro, justifica lo que el otro dijo, Oye, pero ¿viste? hace sentido. ¿Sabes cuántas veces uno, por ejemplo, decide, qué sé yo, una compra así absurda? Ah, no, es que yo necesito un carro Sí, porque es que me va a solucionar esto y esto y esto. Y al final tú te das cuenta, tú puedes sobrevivir a pie o en bicicleta o totalmente. hasta pedir Uber. No necesitas un No carro, pero necesita. tomaste la decisión y luego tu propio cerebro es como que vamos a ver cómo hacemos que la gente crea que yo realmente necesito esto. Así que Sí. 100%, me siento identificado Es, 100%. es increíble el cerebro. Y Sí, después, bueno, me gusta tremendo mucho. troll. Y me gusta mucho esas cosas del cerebro. Hay muchos libros de marketing que habla de cómo funciona. Por ejemplo, yo descubrí, bueno, no es que descubrí, leí el tema de los listículos. O sea, al cerebro Ok. le encantan las listas. Y me acuerdo cuando iba a Oh, ok. comprar al supermercado, mi madre me decía, bueno, 3 kilos de tomate, 1 kilo de lechuga, 1 kilo. Y todo armabas una lista. Y ya el cerebro desde chico nos Ujú. educaron, digamos, para que todo en listas. Y fíjate que los contenidos que mejor funcionan son las listas. 5 Sí, herramientas para tal cosa. Tres los no sé blogs que qué. mejor funcionan también están en lista. Los blogs está todo en lista. Wow. Entonces, cuando empezás a tomar cosas de neuromarketing o cómo funciona el cerebro, que le gustan las cosas sencillas, fácil y simple, no le gusta Sí. palabras raras, entonces vos decís, bueno, el carrusel o el contenido que hago tiene que ser simple, corto, o sea, como son los TikTok o el contenido de hoy en día, Ajá. simple, corto, que se entienda, que lo entienda cualquiera, y es así, para que el cerebro no le gusta estar, es una carga pensar, bueno, ¿cómo? ¿Pero qué es esto? No lo entiendo, no, que sean las cosas así, o con ejemplos. Para mí un gran ejemplo de lo que es narrar historias de marca personal, si querés, fíjate desde Jesús. O sea, Ujú. hace 2000 años, él hablaba contando historias y lo hizo Sí. de una manera que después lo que siguieron, poner los discípulos, no pudieron hacerlo. Ellos hablaban de otra manera. Pero Jesús contaba cosas muy complejas en historias que lo podía entender, Ujú. vamos a decir, un empresario, ¿no? Una persona empresario o con mucho estudio, y hay que no tenía nada de estudios. Y te hablaba cosas impresionantes con, no, el hijo se fue de la casa y el padre lo esperaba. Y vos decís, bueno, así es como que uno tiene que hablarle a la gente, ¿no? Ujú. Con Se sienten historias. identificadas. Sí, porque las historias te emocionan. Vos fijate, le apunta a ese Claro. cerebro y a la parte de supervivencia decirle, mirá si me pasa eso, me va a pasar tal cosa. Entonces, como tiene que ver el miedo, tiene que ver todo ahí, ¿no? Así que Eh, antes de vender, cuenta una historia. Cuenta la historia, sí, sí. Y bueno, justamente hoy estaba leyendo un poco de Story Time, se llama, como unas Ujú, historias con propósito o historias ujú. que lleven a las personas a tomar decisiones. Decisiones. Ajá. Entonces, bueno, volviendo al tema del marketing, neuromarketing, hay cosas que están comprobadas que funcionan. Entonces, bueno, si uno mete todo eso en los contenidos, en los diseños, lo que va haciendo, y eso va a tener mayor impacto, ¿viste? Entonces, hay mucho contenido de marketing que funciona. Eso por un lado la parte visual del diseño, es decir, por ejemplo, al ser humano le llama más la atención cuando hay un rostro, ¿no? Cuando hay ojos. Ok, Entonces vos decís, ok. bueno, listo, en mi diseño pongo así. O tenés por ejemplo, la ley del tercios, tenés distintas leyes que vos decís, bueno, sé que funcionan. Eso es en cuanto a lo estético y lo visual. Y después tenés cosas de marketing estratégicos que también te van a servir como diseñador. Depende de si querés vender un servicio o no. Entonces, por ejemplo, hay estrategias para entender cuál es el proceso o el camino que va tomando tu cliente o tu potencial cliente hasta convertirse en cliente, ¿no? Primero te encuentra, después para ahí le interesa justo su necesidad o
en sus ganas de entretenerse o lo que sea, coincide con tu contenido, te Ujú. empieza a seguir y después con los impactos que uno va teniendo de contenidos, hace que te compren o hace que tenga un contacto y después de que te compran, sigue el tema, sigue de tener, ofrecerle un producto cruzado, un upsell, o sea, hay muchos productos como para poder rodear a ese cliente y que hasta te compra un montón de productos y se termine convirtiendo en evangelizador de tu marca. Ujú. Entonces, como que al entender uno de marketing, no solamente mejora tus diseños, sino que mejora tu estrategia para ganar clientes y para venderle más al mismo cliente. Es genial. Debe pasarte mucho que estando del lado acá del conocimiento, muchas veces ves cuando estás cayendo en un embudo o cuando Sí, alguien está haciéndolo contigo, ¿verdad? Eso debe pasarte a menudo. sí caigo a propósito. O sea, hay embudos que voy, caigo, o sea, pongo completo todo a propósito para ver cómo son los correos. Ajá. Sabés que los correos se venden mucho por correo. Y es algo que la gente hoy no está aprovechando. Yo trabajo con marcas que vendemos, pero muchísimo por correo electrónico. Tenemos las redes sociales donde tenemos mucho contenido estratégico Ujú. y a partir de ahí creamos todos los embudos, también con anuncios, tenemos newsletter, pero a través de secuencias de correos bien pensadas se vende un montón. Así que es una estrategia que sigue funcionando Qué y, genial. y bueno, está So, bueno poner en práctica. si de repente, o sea, es sensato decir que si tú eres un diseñador o si eres cualquier persona que de repente quiere vender más o crear mejor contenido, sácate unos 10, 15 minutitos y estudia un poquito de neuromarketing. Puede que te sorprenda y que realmente sea lo que flipee tu manera de diseñar o de crear contenido, de hacer tu trabajo, quizás. Sí, total. Neuromarketing, o puede ser copywriting, Copywriting puede, también. vos fijate que en la agencia, me voy a desviar un toquecito, pero por ahí te Ujú. sirve. No, no, En la seguro. agencia, cuando necesitaba un diseñador, no sé si descubrí, me di cuenta, por ahí es algo obvio, pero me di cuenta que hay una diferencia entre diseñador y creador de contenido. Como Ujú. que el diseñador me pasaba, por ahí conocía todos los programas, todo muy bien, pero después pero era como muy perfeccionista, pero el resultado al final, si yo se lo pedía a un creador de contenidos, por ahí era más rápido, llegaba al mismo resultado y en vez de una pieza me hacía cinco y al final entendía más el concepto de crear contenido, de un call to action, entendía el concepto de copy, y el diseñador por ahí se estancaba en, no, yo te doy esta pieza y hasta dos cambios, como que no entendía, ¿viste? Como decir que habían cosas que, hay cosas probadas que funcionan y el Ujú. creador de contenido sí. Entonces a veces por ahí he contratado creadores de contenido que no eran grandes diseñadores pero me funcionaba mejor para la agencia porque entendían un poquito más de marketing o de cómo crear contenido más efectivo. Porque vos fijate, hay diseñadores que solo diseñan, ¿no? Ujú. Ujú. Entonces le piden una pieza, un logo, sí te lo diseño, está lindo, te contrato, te pago por eso, pero listo, no crean contenido en redes sociales. En cambio, el que crea contenido en redes sociales constantemente sabe que hay cosas que funcionan mejores que otras y sabe, conoce la frustración de crear contenido y que no te salga bien o que nadie Ujú. interactúe. Entonces, tiene un proceso de mejora en la creación de contenido y por ahí el diseñador no. El diseñador se queda con conocer las herramientas, tratar de traducir el concepto de lo que quiere el cliente a un logo o lo que sea, pero no es lo mismo. Yo encontré esa diferencia, no sé si lo viste vos. A ver, vamos a echarle fuego a esta caldera y a levantar un poquito de humo. ¿Qué, qué hace un diseñador mal a la hora de crear contenido que tú dices que son cosas que ya están probadas que funcionan? Cuéntame, ¿qué hacemos mal? Dame un ejemplo, dame dos, dame tres. Por ejemplo, a la hora de crear un carrusel, ¿no? Ajá. No le pone número a las páginas, a los slides. Y después hay una persona, si vos le entregas a una persona para que suba ese contenido, y tiene que haber un orden.
Tampoco le pone, Es verdad, se pierden. claro, y te pone todo al revés. Entonces, eso tiene que ver con que trabajan solo, como que, listo, pongo el texto, Ajá, ¿no? No le, el título, las portadas no siempre llaman la atención, que eran portadas ok. muy básicas, o sea, el texto así como viene, ¿no? Tipo, 5 herramientas para crear contenido. No generan una cara, un emoji, algo para que despierte la atención. Ujú, Eh, Después, no siempre respetan las jerarquías en las slides, digamos, de paso 1, tal cosa, y abajo otra cosa. Mira, algo clave. Para mí, los párrafos, ¿viste? En las slides, ujú, cuando hay un punto seguido, yo lo tomo como un punto y aparte. Entonces, en vez ok. de leer un párrafo así, de 6 renglones, lees parrafitos de 2, 2 y 1, ponele. Ujú, Entonces son cositas que el diseñador te mete todo junto y no entiende. En cambio, el creador de contenido eso ya lo vivió. Ya sabe que, bueno, el tema de la lectura se lee más o menos en F o depende, viste, o en Z, dicen algunos. ujú, ujú. Ya esas cosas las saben y para el diseñador lo ve distinto. O no te crean un call to action al final, no lo saben distinguir, tardan mucho porque lo crean en Illustrator o Photoshop y a veces Canva más rápido, es mucho Sí. más rápido y más efectivo. Eh, entonces, bueno, ellos como que a veces se sienten como que son artistas, ¿no? Y cada contenido es una pieza de arte. Ajá, Además, algunos se llaman como artistas digitales o se ponen como un montón de nombres como que ajá. son, crean piezas, pero en realidad lo puedes hacer con Canva o con otra herramienta, también lo puedes hacer lo mismo y mucho más rápido. Y si tenés eso de crear plantilla y crear mucho contenido, lo haces más rápido, ¿viste? Entonces, bueno, esos son errores que he visto en los diseñadores, digamos, ¿no? Como eso, básicamente. Súper, súper. Este va a ser el clip que voy a coger pop y voy a poner el primer día y nos vamos a ir viral. Olvidate, hagámoslo, hagámoslo. Mira, Dani, quiero aprovechar que hablaste, que estás hablando de experiencias que te han pasado con diseñadores para hablar de eso mismo, de bregar con empleados o de bregar con subcontratistas o de bregar con personas a las que le delegas. Sí. Tengo entendido que has tenido tus cantacitos bregando con personas, has aprendido varias cositas, a todos nos pasa. Yo aprendo todos los días también, así que cuéntame un poquito de cómo ha sido ese proceso de la agencia, me dijiste que has tenido experiencia en entrevistas, o presumo que de repente es más fácil para ti conseguir personas. ¿Cómo ha sido ese proceso con tus empleados o con la agencia y bregar con ellos? Justamente, si querés, seguimos hablando con el tema de diseñadores. ¿Vale? Lo que me pasa con diseñadores a veces es lo siguiente. Yo contrato un diseñador, ¿no? Ajá. Pero claro, me pasa como le pido un precio para hacer un diseño, ¿no? Un simple post. Y me pasa un precio que es el precio final. O sea, el precio que él le cobraría al cliente final. O me dice, ¿de dónde es el cliente? ¿De Argentina o de otro lado? Yo, ¿por qué? No, pues a veces te lo paso en dólares o en pesos. Bueno, en todo caso, tu cliente sería yo. Porque en Ujú, realidad el cliente original lo conseguí yo. claro. Entonces, como que ellos digamos, hay una cosa que no entienden, o por ahí yo no la entiendo, que es que a mí como agencia, digamos, me pasan un precio que como si yo fuera el cliente final Ujú, digamos, no me dejan margen. Y uno como agencia, obviamente, tiene que tener un margen, ¿por qué? Porque yo, por ejemplo, tengo que pagar el paquete Adobe, tengo que pagar el Canva Pro, tengo un costo de adquisición de cliente. O sea, yo para conseguir ese cliente tuve que haber creado contenido, tuve que tener una estrategia, tuve entrevistas, tuve un montón de cosas para tener ese cliente. ujú. Después el tema de la facturación. Bueno, como son muchas cosas, que ellos, claro, me quieren pasar a un precio súper alto y yo digo, no, pará, o sea, pasame el precio que necesites, pero ten en cuenta que el cliente, hay un costo de adquisición de cliente, que hay costos, digamos,
que yo pago los programas, que pago esto, aquello, lo otro. Bueno, y ahí más o menos lo entiende, pero es difícil esa parte. Ujú. Entonces, bueno, yo al principio tomaba por trabajo, digamos, tomaba por objetivo. Venía un cliente, me pedía más, armaba una estrategia para ese cliente de tantas piezas de contenido. Y bueno, después yo le pedía al diseñador, bueno, son tantas piezas aproximadamente al mes, y me pasaba precio por piezas de contenidos. Ok. Y después me puse a ver que, bueno, ellos me pasaban el precio que ellos querían, digamos, y yo se lo pagaba, no sabía mucho yo en ese momento, yo le pagaba lo que correspondía, pero después me puse a ver que no cumplían los plazos. O sea, el diseñador Mm, tenía otros trabajos y no me cumplía el plazo que realmente yo claro. Tú necesitaba. no eras prioridad y entonces Claro, tiene, como es freelancer, tiene otros trabajos. Ujú, ujú. exacto. Entonces, no solamente eso, después yo le pedí una corrección y tardaba 2 o 3 días más. Entonces, bueno, ya llegó un momento que yo digo, bueno, nada, voy a tener que hacer un esfuerzo, como sea, y tener un diseñador y pagarle tipo mensual, digamos. Entonces, bueno, a Pero partir de ahí, tipo lo que dicen in-house, que es como que trabaje para ti 100%. sí, Vale. sí, empecé a tomar así. Tuve algunas malas experiencias en el sentido de que estudiaban, tenían otros proyectos, o sea, los tenía a mediodía, viste, una cosa Ujú, así. Hasta que, bueno, di con los diseñadores que podían estar con un horario fijo de oficina, es decir, de 9 a 18, en el medio que coman, que desayunen, que hagan lo que quieran, que vayan a comprar, pero que yo pueda estar en Discord con ellos o en WhatsApp y poder tener una comunicación fluida. Y ujú. eso en definitiva fue lo que más me ayudó, eh, digamos, a poder llevar adelante los proyectos. Ahora, es más difícil y es más riesgoso, porque hay clientes que se van bajando en el camino. Entonces yo a ellos les Ujú. doy algo fijo, pero yo tengo clientes que se van bajando, después se van subiendo. Entonces, bueno, yo ahí tengo un riesgo de Sí, decir, el riesgo es tuyo. el riesgo mío, que ellos Ujú, a veces no lo entienden, no lo saben. claro. Es más, me junto a comer con ellos y uno, bueno, trata de pagarle la comida, de pagarle la pizza, del helado, de no sé qué. Son cosas para generar esa cosa de grupo, ¿no? De que somos un Ujú, equipo, un grupo. ujú, Me sirvió más para los proyectos, pero mucho más riesgoso para mí. claro. Pero es lo que mejor me funcionó para dar un mejor servicio al cliente. Así que hoy en día estoy trabajando con esa modalidad. Y bueno, obviamente cuanto más rápido y más honesto es el diseñador mejor, porque hay uno que te dice, ay no, me falta. Y por ahí ya lo hizo y está Ujú, paveando. mojoneando. Claro, ¿viste? Entonces, bueno, si encontrás uno honesto, te dice, bueno, eh, Quédate con él. claro, ya está. Como una persona de valores, ¿viste? Uno trata de buscar. Ujú, Ahora, la búsqueda también es complicada, ¿viste? Porque yo, por ejemplo, ponía, necesito un diseñador de Argentina, por ejemplo, ¿no? De más o menos entre 18 y 25 años. Por el hecho de que conozca las redes sociales, de que sea alguien que esté estudiando, más que nada por eso. Y ujú. a uno puede decir, no, que cómo vas a discriminar, que sea solo Argentina, o yo tengo un poquito más de edad, que está mal que ponga la edad. O sea, la gente te critica por todo, por todo. Me han criticado Sí. los posteos buscando, pero entonces nada, trato de ponerlo en historias ahora, lo Ajá, dejo un día para que se comparta por todos lados, y ajá. después ya lo saco y bueno, me llegan todos los currículum al correo. Esa es Ujú, otra, te llegan todos los currículum y muchos mandan el currículum, pero no mandan referencias, ¿no? No mandan, por ejemplo, el Behance, no mandan diseños, solo el currículum. Entonces tuve que aprender toda esa parte de recursos humanos, de 100 currículum, leer todo hasta llegar a 15. De esos 15 hacer un filtro, llegar a 5 y de ahí pagarles, es lo que es mi proceso, pagarles a esos 5 para que me hagan un diseño, y que sea temporizado, digamos, que haga un carrusel, por ejemplo, y ujú, le doy el mismo o distintos y se lo temporizo y a ver cuánto tardan, no sé, en 2 horas, o algunos tardan más, 3 o 1 hora o media hora, bueno, cuánto tardan, que me digan cuánto tardan y el resultado final. Y a partir de ahí
y de si en el momento de hacerlo se habla o no te hablan, bueno, vas más o menos tanteando, pero es Ujú. muy difícil porque conoces muy poco a la persona y después hay compromisos muy grandes de tenerlo todo Sí. un mes, de confiarle clientes, de que estén diseñando para la agencia. Entonces, bueno, es como que esa parte de hacer pruebas, ahora además de carruseles, ya le mando videos, trato de que dure un tiempo, ¿viste? Ujú. Y después cuando ya están en la agencia, trato de que se sienta lo más cómodo posible. Me ha pasado una chica que venía súper bien, le pagaba bien, o sea, no había problema de nada, pero se sentía sola en la casa. Entonces le ofrecí un trabajo para ir a la oficina y me dijo que en realidad quería tomarlo porque en la casa se sentía muy sola, estaba como muy Wow. deprimida y Ujú. necesitaba eso. Y yo pensé que home office era mejor. Yo, mirá, Sí, estaba por alquilar una oficina, le para que digo, tú veas. y no lo alquilé para que no viajen, para que no vengan Claro, a... claro. Que a la final es más rico para ti, es más Sí, dinero, ahora tienes que pagar la oficina, luz, agua, internet. todo. Pero yo lo estaba Ya. por hacer, ¿eh? Pero ellos me Ujú. dijeron, no, no, la mayoría me había dicho, no, mejor en casa, o algunos tienen 2 horas de viaje. Yo, Ujú. bueno, a mí me quedaba cerca, yo iba a alquilar una por mi casa. Pero bueno, una persona se quiso ir para ir a trabajar en la oficina. Y está bien, qué sé yo. Wow. Así que es todo, trabajar con gente, Ujú. si bien, digamos, tenemos esto de que se gana, digamos, en la agencia, pero también tenés que lidiar mucho con Ujú. la actitud de las personas, el carácter, el rendimiento. Uno se encariña con las personas, se termina siendo como amigo, entonces Ujú. tenés que decir, bueno, mirá, cuando hay que ajustar tuerca, hay que Sí, es ajustar. difícil. Hoy Ujú. a la mañana me pasó, yo digo, a ver, somos una agencia, el mínimo es tener esto, después para competir con otro tenemos que tener esto, y ya para sobresalir tenemos aquello. Bueno, empecemos a cumplir con esto, aquello, lo otro. Tenés que Ujú. cada tanto no solamente marcar lo bueno, sino, bueno, empezar a compartir los valores de la agencia, a compartir los objetivos, qué es a dónde quieres llegar, como para que ellos, bueno, se pongan ahí a la camiseta. Porque están en la Ujú. casa, yo no los veo, yo veo Claro. los resultados. Entonces, como que, bueno, es difícil esa parte. Y habiendo pasado por todo este proceso, si yo soy una persona o la persona que está escuchando este pedazo de contenido está en ese proceso de decir, uff, me está llegando trabajo, yo quiero empezar a delegar, quiero empezar a yo echarme para atrás y servir más bien como director creativo y que otras personas hagan este trabajo y crecer mi empresa, eh, ¿cómo tú recomiendas que busquen estas personas, estos creativos? ¿Qué plataformas recomiendas? ¿Cómo tú lo haces? Yo realmente lo hago por Instagram, por historias. Al Ujú. principio lo que hacía era buscar conocidos, conocidos de conocidos. Ok. Al principio era así, hasta que, bueno, llegó un momento que se agotó la parte de los conocidos y ya tuve que llegar a, como a desconocidos, porque Ajá, pasaron un montón por la agencia y no ajá. llegaban, no rendían con los carruseles, se equivocaban, problemas de actitud, no querían, viste, como que en un mes me pasaron como a 5. Wow. Entonces, sí, literal, ¿eh? Ay, perdoname, pero me olvidé. Y vos decís, no, no te puedes, yo no le puedo decir al cliente, me olvidé de hacer Sí, tu sí, tu carrusel. carrusel. Claro, me mata. Entonces, bueno, lo bueno es que como yo arranqué desde cero solo, sé de Ujú, diseño, sé de copy, ujú. entonces, bueno, hay un bache, hay algo, lo hago yo, lo soluciono. Claro. Ujú, Pero bueno, necesito que lo haga la otra persona porque necesito ocuparme el 20%. ujú, Y entonces yo lo que le diría a la persona es, busca entre tus conocidos si hay alguien que sepa diseñar, que sepa crear contenido y tenga como buena actitud, tenga ganas, todo. Y bueno, empezá con esa persona. Ahora, hay un tema, es todo un tema, cuando la persona quiere crear su marca personal. Yo lo que le diría es, fíjate que en Instagram, si la persona quiere crear contenido, tiene su marca personal y la quiere reforzar, y esa marca personal es como un poquito más fuerte que la tuya, más llega un momento van a chocar, van a como competir. Me pasó con una chica, digamos, eh, yo trabajaba para unas personas más o menos conocidas o reconocidas, ujú. y ella, la diseñadora, la subía como que ella hacía todo,
subía los diseños y etiquetaba al cliente, estoy trabajando, hice tal cosa, hice tal otra, y promocionaba más ella las cosas que yo en mi cuenta de la agencia. Ujú, Y ujú, encima los diseños y los contenidos eran trabajo de 3, 4 personas, no de ella sola. claro. Entonces, bueno, se confundía el cliente, che, me etiquetó, ahí te estoy promocionando a vos o a ella, o sea, ¿qué Ujú, hago? Y es más, yo a veces le decía a los de mi equipo, no etiqueten al cliente directamente, porque yo con algunos clientes que son muy conocidos es agarrarle una parte de dinero y otra parte de promoción, porque a mí me sirve que ellos me promocionen. ujú, Entonces, ahí se genera esa confusión. claro. Y si la persona quiere crear mucho contenido o ser reconocido como un gran diseñador y ganar clientes así, y si querés tomarlo como para que trabaje en tu equipo, él va a querer compartir contenido. ¿Y qué va a compartir? O Ujú. sea, va a chocar ahí. Entonces, bueno, Pero a veces, hasta cierto punto yo entiendo y sé 100% de lo que estás hablando porque en el mundo del diseño gráfico, en todos lados pasa lo mismo, en el diseño gráfico pasa sí, lo mismo. Si yo, por ejemplo, como diseñador de mi agencia, digo, voy a tener este cliente y voy a subcontratar a esta persona para que me haga el logo y esta otra persona para que me haga el branding, por decir algo así, sí, el del logo va a querer compartir que él diseñó el logo y el del branding va a querer decir, mira lo último que hice también. So, entiendo, pero hasta cierto punto, no sé, ahí es donde vienen los contratos, ¿no? Básicamente, este contrato, estas son tus tareas, estas son las mías, y por contrato no puedes publicar esto, no puedes hacer esto, y claro. simplemente poner los puntos sobre la IE tempranito en el proceso. Sí, de entrada, eso si se puede aclarar, mejor. Lo que pasa que si vos querés crecer y que esa persona después siga trabajando con vos, va a ser difícil porque ella tiene su marca personal y le van a seguir Ujú, cayendo clientes. claro. Entonces va a ser difícil que en un momento pueda depender 100% de tu trabajo. Ujú, O si depende 100% de tu trabajo, no vas a poder compartir nada en sus redes sociales. Y sí, va a decir, al final que comparto. Entonces, a eso es lo que voy yo. A veces mejor alguien con un perfil un poco más bajo, que sí que comparta cada tanto cosas y todo, pero que no se vuelva una competencia, porque claro. che, o Sí, él a te la trae final. clientes, sí, o él te trae clientes, che, y al final el cliente lo traje yo, pero me estás pagando no sé cuánto y arreglemos. Bueno, ahí Ujú, puedes llegar a arreglar, no hay problema. Un porcentaje, si traes vos los clientes, te doy un porcentaje extra. Bueno, listo. Pero igual, se genera eso, ese tema de ego por ahí, o de decir, bueno, quién es más conocido, ujú. o qué se comparte y qué no. Es complicada esa parte también. Sí, es complicado. Eh, Recuerdo que cuando hablamos hace un tiempito atrás me dijiste que el copywriting fue una de las cosas que cambió 100% de una manera u otra todo. Y, y quiero hablar de eso porque creo que es un tema que es bien interesante. Creo que por el último año y medio he visto 100,000 gurús diciendo que el copywriting es the next big thing, que están cobrando 10,000, 15,000 dólares por hacer copywriting, que están viviendo en Las Vegas y llegó ChatGPT. Así que vamos a hablar de eso. Cuéntame cómo el Dale, copywriting te ayudó, cómo cambió, háblame de eso. me ayudó muchísimo porque yo en los textos, digamos, en el contenido, o sea, ahora si entras a mi Instagram tengo un poco contenido, Ujú, pero en realidad voy a tener más de 1.000 y pico o más de dos, no sé, debe ser más de 2.000, 3.000 contenidos que habré creado en este tiempo, que uno va renovando, ujú, eliminando, archivando, ¿no? Me cambió la manera de crear el contenido, de pensar, de ponerme los zapatos de que me va a leer. O sea, como creador de contenidos me cambió, pero también me cambió a la hora de conseguir clientes, de crear mejores propuestas, a la hora de hablar con los clientes. ok, Básicamente en la parte de conseguir nuevos clientes, mejoré un montón. Mejoré la parte de creador de contenidos y mejoré en la parte de cerrar ventas. Entonces, nada, lo veo como una herramienta muy poderosa. ¿qué del copywriting hace que todo eso sea real? O sea,
¿qué aprendiste del copywriting que te ayudó a cerrar clientes, a hablar mejor con los clientes, a que todo este proceso sea mejor, valga la redundancia? Básicamente entendí la lógica del copy, que no Ok. es otra que, por ejemplo, acá tengo una, mirá. Esto es el mensaje. Entonces uno lo que tiene que hacer es generar tensión, generar tensión como que se está por romper y después aflojar. Entonces, generás esa tensión diciéndole al cliente o mostrándole los puntos de dolor, tocando esos puntos y después le aflojas mostrándole que en realidad la solución, vos Tú la le tienes. podés ofrecer la solución. Entonces, Ujú, cuando entendés esa lógica de decir, bueno, mirá que se rompe y después afloja, lo alivianás y empezás a entender que en realidad todos los copies son más o menos iguales. Tenés que generar una atención al principio, atención, y al ujú, final necesitas un punto, necesitas hacer un call to action, o sea, un llamado a la acción. Atención y llamado a a la atención, a la acción, perdón. Y después en el medio puede variar, depende de la estructura de copy, pero en el medio básicamente puedes contar una historia, mostrar una estadística, mostrar eh, el deseo, puedes hacer miles de cosas, pero esto es como un avión, lo importante es cómo arranca y cómo ujú, termina. Es más, muchas veces, hoy en día en el copy, por ejemplo, en los anuncios, directamente se pone el beneficio y el call to action, ujú, o sea, es una pregunta retórica y se pone el CTA. Entonces, bueno, entender cómo funciona eso me ayudó a ganar los primeros clientes, me ayudó a cerrar muchas ventas y también para mis clientes. Y hoy en día está el chat GPT que uno dice, pero al final nos le va a quitar el trabajo a los copy y para mí no, para mí es un complemento para el copywriter, un complemento necesario creo, ujú, porque te ayuda a ser más rápido, a buscar ideas creativas, o buscar sinónimos, o un texto que tenías, darle la vuelta y para ver cómo sería de otra manera, pero en realidad la parte humana todavía le gana al chat. A mí hoy en día me siguen, por ejemplo, además de la agencia, me contratan por la parte de copy, eh, y se cobra bastante bien. sí. Se cobra muy, muy bien. Entonces, no te voy a decir $15.000, pero sí se cobra cientos y cientos de dólares, sí, lo voy a... Hace $500, unos copies, 300, si querés, copies que acompañan videos. Ujú, Entonces, se cobra muy bien. Y si cuanto más alto valor es el producto o el servicio que vendés, y más se cobra la parte esa de copy. Así que, y yo me apalanco en el chat, me apalanco bastante, ujú. pero me di cuenta que apenas salió el chat GPT, lo usé tanto que después cuando ya me quería poner a escribir me costaba, como que digo, bueno, voy al chat. Sí, sí, Ya sí, 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 me sí, empezó sí, a sí. quemar me inhabilitó una parte creativa que yo tenía. Ujú, Y yo dije, no, esto no está bueno. Y dije, voy a volver a crear, a escribir, a investigar, a buscar palabras clave, a ese proceso creativo, que en realidad ajá, es el 90% de un copy, es la parte de investigación, de buscar palabras clave, frases, cositas, insights, buscar esos insights de la ujú, persona para después ponerlo. Y para mí funciona mejor de esa manera. Pero sí, para mí si uno va a crear contenido en redes sociales, y por lo menos lo mínimo de copy tiene que saber, lo mínimo. Un curso, un libro, algo, se tuvo que haber leído como para que funcione mejor, para que sea ujú. efectivo. Muy buena esa analogía de la liguilla. Me gustó un montón. Qué bueno. No sé si es original tuyo o la sacaste de un libro, pero está, muchacho, está genial. Eso de crear No, tensión para luego sí, eliminarla, es eso mismo, es eso mismo. Creas es esos puntos de literal. dolores o tocas esos puntos de dolores y luego mágicamente, pero no te preocupes, yo tengo la solución. Tranqui. Tranqui, bro, tranqui. Sí. Estás bien, estás con papá. Totalmente, totalmente. Así que, no, no, se me ocurrió acá en el momento que justo lo tenía acá en el lapicero Un muchacho de show. y
Así Eh, que después voy a hacer la foto para la portada ahí con... dale, dale. De aquí se viene un carrusel, se viene un reel. De esto voy a sacar un clip. Es muy bueno. Súper. Dani, me mencionaste la última vez que hablamos que una de las preguntas que más te hacen es ¿cómo puedo crecer mi agencia de marketing? Presumo que son otras personas que te siguen, personas que de repente quieren crear su propia agencia. ¿Qué tipo de insight nos puedes dar a la hora de crear una agencia de marketing o a la hora de crear una agencia o a la hora de emprender en este mundo? Genial. Sí, es una pregunta que me vienen haciendo mucho, que me dan ganas ya de hacer un curso o algo de eso. Sí. Este es el Y clip que vamos a usar para promover el curso. igual me genera presión, pero Sí, igual, no sí. importa. Puntos de Eh, dólar. claro. Pero básicamente uno, más que como emprendedor, tiene que verse como empresario. Ujú, Empezar a confiar en uno, a verse como empresario, a verse como un líder, a saber que uno está para más, para cosas grandes. Uno tiene que saber que nació para algo grande, como decíamos, que uno es protagonista y que uno puede, digamos, vos podés llevar a cabo tu proyecto y podés hacerlo crecer y escalar. Y a veces como empresario en esto del 20% y cuánto tiempo tengo que dedicarle a mi agencia. Bueno, al principio crear una agencia es, digamos, lleva tiempo, y cosas que están buenas porque te da experiencia, ¿no? Como cómo contratar a una persona, cómo liderar equipos y todo, pero el desafío después no está en cómo, más allá de crearla, el desafío después viene en cómo hacerla crecer y ujú, después de hacerla crecer, el desafío es cómo me salgo yo de la empresa, cómo me salgo yo de mi agencia para que funcione sola, porque en definitiva uno lo hace para ganar más tiempo. ¿Cómo hago para que funcione sola? ¿Cómo para que funcione sin mí, pero que mantenga mis valores? Para que yo ujú, pueda mi tiempo invertirlo en otra unidad de negocio o en mi familia o en otra cosa que yo quiero. Entonces como que son etapas, ¿viste? En las que uno tiene que decir, bueno, me puedo hacer crecer mi agencia, la veo como una empresa, empiezo a trabajar con personas, lo hago crecer y después una vez que ya crece, en el mejor momento es cuando uno se tiene que retirar y ahí ok. empezar a dedicarse a otra unidad de negocio para, bueno, seguir creciendo a nivel económico, a nivel mental, espiritual, uno no dejar nunca de aprender y de tener nuevo conocimiento, ¿no? Y en esto de tener nuevo conocimiento, bueno, al menos en mi caso, me dan ganas de este es como el punto de partida y bueno, ahora quiero tener otros proyectos. Eh, es como un juego, ¿no? Uno va jugando, probando otras cosas Ujú, y seguir aprendiendo en otros nichos también. Así que básicamente es eso, es animarse y apostar como empresario, apostar a lo que funciona, apostar también a las personas, que es algo difícil, pero saber que no estamos dirigiendo tareas, sino también corazones, personas, ¿no? Hay personas detrás de cada tarea. ujú. Entonces, bueno, entender que a veces tienen días buenos, tienen días malos, se pueden llegar a quedar dormidos más de un día, bancarlos, pero hacer eso, hacer equipo, ¿viste? Y entender que somos personas. Así que, nada, eso como punto me parece que está bueno. Súper, súper, genial. Bueno, Daniel, esto ha sido genial, esto ha sido súper interesante, he aprendido un montón, le ha pasado súper bien. Eh, un poquito palabras finales así para las personas que de repente han llegado a este punto y están con nosotros todavía. Eh, ¿Qué le puedes decir a un diseñador o alguien que estudia marketing o alguien que de repente quiere ser como tú o quiere lograr lo que tú has logrado? Que quiero que lo pienses un poco porque no quiero que me des una respuesta, sigue tu sueño, yo voy a ti, mira hacia adelante. Si de repente me pudieras dar algo más concreto, algo más, haz esto, como que para que se vayan con, con cosas accionables que puedan hacer una vez terminen esta entrevista, creo que sería genial. Espectacular. Eh, ok, ahí estoy pensando. Voy a hacer como un resumen también
de lo que hablamos y Va. que fue en realidad lo que a mí me funcionó. Y sé que a veces suena como medio aspiracional, Ujú. pero lo primero, decirle a las personas que llegaron hasta acá, bueno, agradecerles y también agradecerte a vos por la Seguro. invitación, que me encantó, me sentí muy, muy cómodo. Pero lo que quiero decir a las personas es que acepten su debilidad. Eso es parte del autoconocimiento. O sea, para mí, haber nacido en un barrio humilde, no haber tenido plata para estudiar lo que yo quería en su momento, o haberme confundido de carrera un montón de veces, para mí era mi debilidad. O sea, yo sentía que era muy grande, que no había terminado de estudiar y era una carga, una mochila que llevaba. Entonces, cuando empecé a aceptar mi debilidad, a entender, ahí le encontré como la vuelta, le encontré el lado positivo, de decir, al final esto me sirvió para otra cosa positiva. Entonces, aceptar la debilidad es una muy buena. Después, por otro lado, enfocarse en lo que te trae resultados. Buscar ese 20% que te va a traer los mayores resultados y enfocarte en eso. A mí me encanta estar scrolleando en redes, estar haciendo cualquier cosa, ¿no? Pero me enfoco en lo que me trae resultados. Y también tengo Ajá. mi tiempo de estudiar, aunque ya leí un montón, pero sigo estudiando, sigo siendo un aprendiz. Entonces, bueno, me enfoco en lo que me trae resultados, sigo aprendiendo. La vida hoy en día, antes estudiaba una carrera para toda la vida. Hoy en día es toda una vida estudiando muchas cosas. No Ujú. te digo muchas carreras, pero muchos libros, muchos cursos todo el tiempo. Por eso me sorprende cuando en LinkedIn pone, hice un curso de esto, de lo otro. Y uno a veces hace tantos cursos, lee tantos libros que no te da lugar LinkedIn para poner tanto. Ajá. Entonces, no parar nunca de estudiar, y después dar el máximo potencial. A veces creemos que estamos dando lo mejor, pero en realidad es mínimo lo que estamos dando, pero es mínimo, mínimo, mínimo. A nivel mental, espiritual y físico, siempre podemos más. Sé que suena por ahí como no querías que suene, pero son cosas que a mí me ayudaron. Después, por otro lado, vamos a hablar de lo que es marca personal. Bueno, si querés crecer en redes sociales o querés tener clientes y todo, te tenés que poner con tu marca personal. ¿Cómo lo puedes hacer? Bueno, empezando. Empezando a crear contenido, imitando a los dos o tres que están haciendo las cosas bien hoy. Empezá imitando a ellos con tu mensaje, con tu impronta, y después de a poquito vas a ir encontrando como tu voz, vas a ir definiendo tu cliente ideal. Al principio te van a decir que definir tu cliente ideal antes de arrancar. Y eso es muy difícil. No, Ujú. no sabes quién es tu cliente ideal. En el camino lo vas a encontrar y la marca personal tiene que ir evolucionando. O sea, a medida que evolucionas como persona, como empresario, como padre, como amigo, como hijo, bueno, a medida que vas creciendo, también va evolucionando esa marca personal y van evolucionando los clientes y todo es como la prosperidad, digamos, ¿no? Como Ujú. que vas creciendo en todas las áreas. Entonces, bueno, ese es como un poco el mensaje que obviamente la marca personal para dejar huella en las personas. Así que ese es un poco el mensaje final para los que llegaron hasta acá. Daniel Solís, señoras y señores. Daniel, ¿cómo te conseguimos en redes? Si alguien quiere seguirte en Instagram, contratar sus servicios, buscarte, aprender más de ti, ¿cómo te pueden conseguir en las redes sociales? Me pueden encontrar en Instagram como danisolis.ok OK. Y ahí, bueno, van a encontrar mi contenido y pueden, si tienen dudas o preguntas, tengo el DM abierto para poder charlar, conversar. Hay épocas como diciembre, que estoy medio con todo. Muchacho, Justo yo esta te cogí época, de milagro. sí, justo esta época estoy medio así, pero en mi Ajá. vida, después de enero a noviembre, vamos a decirlo, estoy 100% ahí respondiendo todo, estoy muy activo. Así que nada, pueden contactarme y nada, saber que estamos acá en la misma y creando juntos, creando también un ecosistema de creadores y por eso me pone tan contento estar Ujú. acá y te felicito por eso, porque ser parte como de este Gracias. ecosistema y de todo esto que estás creando que es enorme,
y que por ahí hoy no lo ves o no sos consciente, pero estás creando como ese capital o estás construyendo algo muy grande que aporta a muchos creadores. Es el podcast que yo necesitaba cuando quería arrancar o cuando ya había arrancado y conocer experiencias. Y así que bueno, pero llegó ahora y ahora lo escucho, así que me viene bárbaro. Así que Poquito a poco, por ahí vamos. sí, sí, va muy bien y te felicito por eso. Espectacular. Gracias, gracias. Bueno, Dani, pues muchas thank you y nos vemos prontito. Ya, Gracias a ya vos. verás el contenido por ahí echando fuego. Oh, va a estar buenísimo. Ahora te voy a mandar la foto. Dale, dale. Muchas gracias por la invitación y nos vemos. Adiós. Dale.